Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alexander José Milei Regalado, matrícula 100-654-986, estudiante de la UAS. Y hoy, en este momento, vamos a estar hablando acerca de lo que es el calor. ¿Cómo podemos definir el calor? Bueno, podemos definir el calor como aquella energía intercambiable que ocurre entre un cuerpo y su entorno debido a la diferencia entre las temperaturas. En términos más simples, se puede definir como una energía de tránsito. Una energía de tránsito, ¿por qué? Porque se transfieren, o sea, un ejemplo que podríamos tomar para comprender más este concepto es el de cuando nosotros introducimos una cuchara de metal que nosotros la introducimos en una tacita de té caliente, o sea, el té está caliente. Cuando nosotros introducimos la cuchara que es de metal, o sea, la introducimos en el té, la cuchara se va a calentar y el té que está dentro se va a enfriar. Ustedes se van a preguntar, ¿qué pasó ahí? Bueno, que la temperatura que estaba contenida en el té se transfirió a la cuchara que estaba a menor temperatura. Entonces esas diferencias de temperatura es lo que, o sea, la transferencia de esas dos diferentes temperaturas de lo que podemos denominar como calor, una transferencia de energía, una transferencia de calor. Entonces debemos recordar y es muy importante que debido a que el calor es una energía intercambiable, en su unidad de medida según el Sistema Internacional de Medidas es el Joules, aunque la unidad que es más común usar para el calor, para referirnos al calor, es la caloría, kilocaloría, entre otras. Entonces, en términos físicos, en joules. Entonces, ¿qué muestran que hay experimentos que demuestran aspectos del calor? Y es que, por ejemplo, una caloría equivale a 4.186 joules, más que mientras más grande sea la masa de un cuerpo, más energía se va a requerir, o sea, más calor se va a requerir para cambiar la temperatura. O cuando estamos a mayor temperatura, se requerirá mayor calor. Cuando estamos a mayor temperatura, se requerirá mayor calor para cambiar dicha temperatura, y que la cantidad necesaria, la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de un cuerpo depende del tipo de material que tenga. Por ejemplo, estábamos hablando anteriormente acerca de la cuchara de metal, que es de metal. Entonces, como la cuchara de metal era un buen conductor del calor, por lo tanto la cantidad de energía que era necesaria para cambiar esa temperatura dependió del tipo de material que era la cuchara, para que la cuchara se calentara, para que aumentara 1 grado, una caloría más. Entonces, vamos a ver. Bueno, ahora en este punto vamos a hablar un poco acerca de lo que es el calor específico. Como su nombre lo implica, como su nombre lo señala, es un calor específico que posee un cuerpo o una sustancia o sea, que el cual es esa cantidad de calor que se necesita para cambiar la temperatura de dicho cuerpo. Entonces estábamos viendo, dijimos que por ejemplo el agua, bueno, todavía no hemos dicho el agua, pero vamos a poner un ejemplo con el agua. Si nosotros pusiéramos a calentar 1 kilogramo de aluminio con 1 kilogramo de agua, si nos fijamos,
cuando nosotros lo ponemos a calentar, el agua dura más que el aluminio. Y muchos de nosotros nos estamos preguntando, pero ¿por qué rayos el aluminio dura menos que el agua? Bueno, eso es debido a su calor específico. ¿Cuánto es su calor? ¿Cuánto es el calor específico del agua? Que creo que sí lo dijimos anteriormente. Dijimos que el agua tiene 4186 joules sobre kilogramos por grados Kelvin. O sea, tiene 4 veces más o 3 veces más que el aluminio, que solamente tiene 897 joules sobre kilogramos por grados Kelvin. Entonces, es decir, en pocas palabras, para que se entienda más fácil, es que el calor específico es el calor que se necesita, es el calor necesario que se necesita para calentar, para cambiar la temperatura de un cuerpo. Ok, vamos ahora con el primer ejemplo, usando la fórmula del calor, que es esta que vemos aquí. Nos dice el problema: una persona presenta un cuadro clínico de gripe. La masa de esa persona es de 70 kilogramos. Los médicos indican que tiene fiebre, pues su temperatura corporal es de 40 grados Celsius, en vez de la temperatura normal, que es 37 grados Celsius. Entonces dice, suponga que el cuerpo humano es agua en su mayor parte. Dice cuánto calor se requirió para elevar su temperatura a esa cantidad. Entonces debemos recordar algo importante acerca del calor según lo expuesto anteriormente. Y es que para que una temperatura, o sea, para que ocurra un cambio en una temperatura, o sea, para cambiar la temperatura de un cuerpo, se va a requerir una mayor cantidad de calor para que esa temperatura varíe, para que esa temperatura cambie. Entonces nos están pidiendo cuánto calor entonces se requirió para elevar su temperatura a esa cantidad. Entonces estamos suponiendo, o sea, tomando en cuenta que la temperatura normal del cuerpo es de 37 grados. Entonces, para entonces llevarlo a 40 grados, ¿cuánto calor se necesitó? Bueno, entonces aquí estamos viendo la fórmula que vamos a utilizar para calcular el calor. Tenemos calor es igual a masa por calor específico por la variación de la temperatura, es decir, la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces nos están dando datos. Apuntamos los datos. Nos están diciendo que la masa de esa persona es de 70 kilogramos. ¿Qué más nos están diciendo? Que la temperatura, o sea, que ahora esa persona tiene, o sea, interpretando que es la temperatura normal, pero esa persona llegó aquí, o sea, que esa vendría siendo la temperatura 2. Entonces, la temperatura 2, que es 40 grados Celsius, y la temperatura 1 vendría siendo el 37 grados. Ok, entonces aquí nos está diciendo, suponga que el cuerpo humano es agua en su totalidad. O sea, que lo que va del calor específico sería el del agua. Porque aquí nos está diciendo, suponga que el cuerpo humano es agua en su total, en su mayor parte. O sea, que lo que más se va a empezar a calentar va a ser el agua. Entonces, como calor específico del agua, vamos a tener que el agua tiene 4186. Yo creo que
en la exposición anteriormente me confundí un poco acerca de esto, pero esa sí tiene 4186 joules por kilogramos por grados Kelvin. Ok, entonces aquí tenemos todos los datos y solamente queda sustituir cada dato en la ecuación, digo en la fórmula, Entonces decimos calor es igual a la masa, o sea, ponemos aquí el 70 kilogramos por el calor específico, que es 4186. 4186 joules por kilogramos por K por la diferencia, o sea, este triangulito que ven aquí significa diferencia. ¿Entre qué? Entre la temperatura 2, que en este caso es 40 grados, menos la temperatura 1, que es la temperatura normal, 37.0 grados Celsius. Entonces, como es de costumbre y matemáticamente, primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis, que es nada más y nada menos que hacer la resta de estas dos temperaturas. Entonces colocamos todo esto normal, después multiplicamos por 4186 joules por kilogramos Kelvin. Entonces, si nosotros restamos 40 menos 37, nos va a dar 3. Ok, nos va a dar 3. Entonces, cuando multiplicamos 70 por 4186, que ese será el calor específico, o sea, la masa por el calor específico, por la diferencia de la temperatura, por 3. Y esto nos va a dar un resultado de 879.060 joules. Porque pues, entonces ese sería el calor que se requiere para que esa temperatura se eleve a esa cantidad. Es el calor que se necesita, 479.060 joules. Entonces, recordando que la unidad de medida del calor, en este caso según el Sistema Internacional de Medidas, es el joules. Aunque también también se utiliza la caloría, pero en este caso estamos utilizando el joules. Ok, ahora tenemos otro ejemplo. Nos dice, imagine que le dan una muestra de metal y le piden que determine su calor específico. Usted determina que tiene una masa de 3 kilogramos. Añade 130.000 joules de energía calorífica, es decir, calor, a la muestra y su temperatura aumenta 18 grados Celsius. Entonces nos pregunta, ¿qué calor específico tiene la muestra? Ok, entonces vamos en este caso a utilizar la fórmula que más anteriormente usamos, que es la del calor. Y el calor no es más que la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Entonces, algo muy importante, para nosotros calcular el calor, debe de pasar algo, debe de suceder algo. Y es que como
dentro de esta fórmula está el calor específico, simplemente tenemos que despejar la fórmula. O sea, dejamos al calor específico solo y decimos que el calor... Corte. No, mentira. Entonces decimos que el calor específico va a ser igual a el calor, o sea, la cantidad calorífica que se requiere, que nos están dando, ¿por qué entre? Entre la masa y la variación de la temperatura, porque estas dos están multiplicando. Entonces cuando se están despejando, en vez de pasar a multiplicar, pasan a dividir entre el calor. Entonces decimos masa por variación de la temperatura. Ok, entonces esa sería la fórmula que utilizaremos para calcular el calor específico. Entonces sustituimos calor específico es igual. Nos están diciendo, ojo, importante, siempre anotar los datos para saber qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, datos. Nos están diciendo que la masa de ese metal es de 3 kilogramos o 3.0 kilogramos. Nos está diciendo que el calor es de 130.000 joules y nos está dando una temperatura, o sea, nos está dando temperatura que es de 18 grados Celsius. Entonces aquí tenemos los datos. Entonces nos está diciendo cuál es el calor específico. Ok, entonces procedido esto, despejamos la fórmula del calor a calor específico y nada, solamente queda sustituir cada uno de estos resultados aquí. Entonces decimos que el calor específico es igual a la energía calorífica, en este caso 130.000 joules sobre la masa, que es 3.0 kilogramos, por la temperatura. En este caso nos están dando solamente una sola temperatura, así que esa sola temperatura es la que vamos a colocar. No, mentira, mala mía. Ok, el calor, la temperatura, lo ponemos 18K, o sea 18 grados Kelvin. Y simplemente pasamos a hacer la división. Entonces nosotros decimos, con la calculadora mágica, nosotros decimos 130.000 entre 3 por 18. Nos va a dar esta cantidad, que es 2407.41. Entonces ponemos las unidades de medida,
que en este caso sería el joules sobre kilogramos, porque kilogramos o sea, ese kilogramo pasa igual de este lado y el grado Kelvin pasa igual de este lado, porque no son semejantes, entonces pasan igual por grados Kelvin. Y ese entonces sería el resultado. Y así es una forma más de entender el calor y cómo se calcula y el calor específico que debemos de calcular. Y nada, esto ha sido por hoy. Espero que hayan podido entender, que hayan podido captar, que hayan podido entender este tema un poco. Si lo entendieron un poco, claro. Y nada, ha sido un placer para mí servirles. Hasta la próxima.